Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento este estuche pensado para llevar en el bolso con las medicinas que necesito tomar a diario. Es una labor de las que a mí me encantan porque es de aprovechamiento 100%. Está hecha con restos de telas que me han quedado de otros proyectos. Y como veis, es todo un capricho, tanto por fuera, lleno de pequeños detalles y combinando telas realmente bonitas, como en el interior, que tiene dos compartimentos, os lo voy a abrir, uno con cremallera y otro con una redecilla para ver el interior. Realmente yo lo voy a usar para las medicinas, pero se puede usar casi para cualquier cosa. Además, si lo hacéis un poquito más grande, también os puede servir para llevar la documentación. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: foam, estabilizador o guata para darle cuerpo al trabajo. En la parte interior voy a utilizar esta tela de cuadros, uno de los bolsillos lo voy a hacer con esta otra tela en tono rosa y el otro bolsillo lo voy a hacer empleando esta malla, que es un sustituto bastante interesante al plástico transparente. Vais a ver que se cose mejor que el plástico y es por daros otra opción, si no también perfectamente podéis poner plástico. Tengo por otro lado una cremallera decorativa, cinta de bies que emplearemos todo alrededor, unos snaps para el cierre, distintas cintas decorativas, incluso unos pequeños botones que podemos poner para decorar y luego unos retales en forma de tira de distintas telas con los que vamos a hacer la parte exterior. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Para realizar la parte exterior cortamos una pieza de estabilizador, foam, guata, el material que vayáis a utilizar, de un ancho de 14 centímetros por un alto de 20, que es justo el mismo tamaño que tiene el molde. Y también cortamos 9 tiras de tela de diferentes estampados que tengan un ancho de 14 centímetros y un alto de 4. Lo primero que hacemos es estas 9 tiras de tela colocarlas sobre la mesa para ver en qué orden las queremos luego tener colocadas en la parte exterior del trabajo. Vamos ahora a ir cosiendo cada una de estas tiras directamente sobre el estabilizador, dando un efecto acolchado al trabajo. Entonces tomamos la primera de las piezas, que veis que tiene justo el mismo ancho, la alineamos bien y vamos a sujetar con unos alfileres. A continuación tomamos la pieza que hayamos decidido que va seguida, ponemos derecho con derecho, alineamos bien para que coincidan perfectamente los bordes de la tela, también sujetamos y vamos a dar en esta ocasión un pespunte justo por aquí con un margen de 1 centímetro, puesto que las medidas os las estoy dando con este margen de costura. Retiramos alfileres con la costura dada. Abrimos, vamos también a sujetar de nuevo con los alfileres para que no se nos mueva de su posición y ya vamos a ir incorporando las demás tiras que tenemos preparadas del mismo modo. Ponemos derecho con derecho, alineamos muy bien los bordes de la tela para que nos quede recta la costura y vamos dando pespuntes con un margen de 1 centímetro. Voy a incorporar todas las tiras y os enseño el resultado. Una vez que hemos cosido las distintas piezas, nos queda así la parte exterior. Veis por aquí los pespuntes y que queda como acolchado. Ahora vamos a ir incorporando distintas cintas decorativas o incluso buscando en el baúl de los recuerdos he encontrado este pequeño encaje hecho de ganchillo, debía ser una muestra, que por ejemplo también lo podemos coser directamente en nuestro trabajo. Otra idea que podemos utilizar son pequeños botones que podemos poner por ejemplo en algún lado con un hilo al tono, un lacito, cualquier detalle que pongamos siempre le va a dar un toque especial a este tipo de trabajo. Voy a coser estas piezas y continuamos. Mirad, ya he cosido los distintos adornos y ahora lo que voy a hacer es redondear las esquinas. Voy a doblar justo el molde a la mitad, alineo con los bordes de esta pieza, marcamos con un rotulador y justo vamos a cortar por ahí. Lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Ya he recortado las esquinas y dejamos esta pieza ahora a un lado.
Y tomamos una pieza de 20 por 14 sobre la que vamos a colocar los bolsillos interiores. El primero de ellos va a ser el que vamos a realizar con la rejilla. Tomamos una pieza de rejilla que tiene un ancho de 14 y un alto de 9 y sobre uno de los lados de 14 vamos a coser una cinta de bies. Podemos hacerlo utilizando el prensatelas específico o, como es un material que, como veis, es transparente, podemos sujetarla de esta manera con la ayuda de unas pinzas y dar un pespunte muy pegado al borde. Cuando hayáis colocado la cinta de bies, tomamos la pieza que tiene la rejilla, la alineamos con uno de los extremos de la pieza principal, vamos a sujetar con alfileres y vamos a dar un pespunte de zigzag todo alrededor para sujetar las piezas entre sí y que no se nos muevan en los pasos que tenemos que dar a continuación. Ya dado estos pespuntes en forma de zigzag y unido ambas piezas. Ahora vamos a preparar el bolsillo que va en este lado, que es el que lleva cremallera. Para ello tengo una pieza que mide 16 centímetros por 14 y lo que hacemos es doblarla a la mitad, de manera que nos va a quedar con un tamaño de 14 por 8. Y tomamos la cremallera, en este caso es una decorativa, y lo que vamos a hacer es sujetar uno de sus lados justo al borde de la tela con la ayuda de unas pinzas. Alineamos bien el borde de la tela y vamos sujetando. Y con la ayuda del prensatelas específico para colocar cremalleras vamos a dar un pespunte bien pegadito a los dientes de la cremallera. Cuando hayáis cosido la cremallera al bolsillo vamos a alinearlo haciéndolo coincidir con el borde de la tela de cuadros. Vamos a sujetar con alfileres para que no se mueva y daremos un pespunte por un lado en la cremallera muy pegadito a los dientes y luego también vamos a dar el mismo pespunte en zigzag a los lados. Ponemos el cursor en el centro y vamos a cortar el exceso de cremallera a ambos lados. Tomamos de nuevo el molde, lo alineamos con las esquinas, marcamos y vamos a recortar el exceso. Tomamos ahora también la pieza exterior, ponemos el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros y la pieza que acabamos de preparar con los bolsillos. Vamos a alinear ambas piezas perfectamente, sujetamos con alfileres para que no se muevan y ahora sí vamos a dar un pespunte todo alrededor en forma de zigzag. También tenéis la opción de dar una costura recta muy pegadita al borde de las telas. Ahora ya con ambas piezas unidas vemos cómo está quedando nuestra pequeña cartera, que yo la voy a utilizar para medicamentos, pero realmente la podéis usar para lo que queráis. Vamos a rematar el contorno con la cinta de bies. Comenzamos colocándola por el lado del derecho, aproximadamente en la mitad, y vamos sujetando todo el contorno con pinzas o con alfileres, especialmente en las zonas curvas nos va a ser más interesante adaptar la cinta con alfileres. Os recomiendo que si no conocéis muy bien cómo se utiliza la cinta de bies, veáis el vídeo del canal en el que hablamos en detalle de cómo se coloca. Mirad, ya he colocado la cinta de bies todo alrededor, como veis en las esquinas hay que adaptarla con alfileres para que tome la forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Rematar el inicio y el final y luego dar un pespunte todo alrededor justo por el doblez, voltear y terminar de coser a mano. Estos pasos, el remate de estas dos cintas, cómo cosemos y cómo volteamos, lo voy a omitir en este vídeo para no alargarlo demasiado. Si no sabéis exactamente cómo se hace, os recomiendo que veáis el vídeo que os comentaba antes sobre la cinta de bies. Voy a dar estos pasos y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies también en el interior y ahora lo que vamos a colocar es el cierre, que es un snap. He hecho un puntito aquí justo a la mitad y ahora con la ayuda de un punzón vamos a traspasar las distintas capas de tela para poner el cierre con mayor facilidad. La parte lisa la colocamos fuera
y la parte que tiene forma la vamos a colocar justo en el interior. Y ahora con las pinzas simplemente presionamos para colocar el cierre en su sitio. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y así queda terminado este pequeño estuche que hemos hecho pensando en las medicinas para tener dos espacios donde guardarlas y llevarlas en el bolso. Pero realmente lo podéis utilizar incluso como pequeña cartera. Aquí podríamos meter tarjetas y billetes y en este lado las monedas. Habéis visto que es un trabajo sencillo en el que hemos reciclado un montón de pequeños retales y que hemos visto cómo podemos ir acolchando a la vez que cosemos las tiras entre sí. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.